Hola, Reddit. Escribo esto desde el anonimato absoluto, lejos de Guadalajara, la ciudad donde mi vida entera se hizo pedazos. Crecí bajo un código no escrito. En Jalisco, la familia es lo primero, la palabra de un hombre es su honor y los trapos sucios se lavan siempre en casa. Durante años, caminé con la frente en alto, siendo el hermano modelo, el esposo ejemplar y el padre de 2 hijos maravillosos. Pensé que tenía el matrimonio perfecto, hasta que la realidad me golpeó en la cara, revelándome que mi hogar no era más que un escaparate de cristal, y que el de mi hermano, el supuesto ejemplo de éxito, era un campo de batalla. Esta es la historia de un pacto de sangre que se rompió para evitar una tragedia mayor y de cómo perdí todo, mi nombre, mis hijos y mi familia, por tener el valor de romper el silencio. Todo comenzó en Guadalajara. Nuestra vida parecía sacada de un folleto publicitario, los fines de semana en familia, las reuniones en casas de campo en Tapalpa, el éxito compartido. Yo estaba convencido de que mi matrimonio era irrompible. Tenía a una esposa a la que amaba profundamente y 2 hijos que eran mi motor. Pero, como ocurre con las estructuras que se pudren desde adentro, las grietas empezaron a notarse solo cuando dejamos de fingir. Primero fueron los silencios, luego las discusiones por cosas triviales que escalaban a gritos en habitaciones cerradas, y finalmente, una distancia fría que se instaló en nuestra cama. Mientras mi propia estabilidad se desmoronaba, el escenario en la casa de mi hermano mayor era radicalmente distinto, pero mucho más oscuro. Todos en la familia admirábamos a mi hermano, el hombre exitoso, el que llevaba las riendas, el que nunca fallaba. Pero su matrimonio era un infierno de puertas para adentro. Las peleas dejaron de ser verbales hace mucho tiempo. Empezamos a presenciar escenas insoportables durante las comidas familiares. Él le apretaba el brazo debajo de la mesa hasta dejarle marcas, ella respondía con insultos a media voz que solo nosotros escuchábamos. Lo más desgarrador era la normalización. Mis padres, viendo lo que ocurría, simplemente miraban hacia otro lado, como si el decoro social fuera más valioso que la integridad física de mi cuñada. Yo me sentaba ahí, viendo cómo su matrimonio se incendiaba mientras el mío, en paralelo, se desvanecía por la falta de afecto. La presión de actuar como la familia perfecta, frente a la sociedad tapatía nos estaba matando a todos. Recuerdo una reunión en específico, en un bautizo, donde vi cómo él la sacó del salón con un movimiento brusco y agresivo. Yo quise intervenir, pero mi padre me detuvo con una mirada gélida. No te metas, es su matrimonio, es su vida, me dijo. Ahí supe que ese código de honor no era más que una cadena que nos mantenía a todos atrapados en una mentira colectiva. Mientras yo trataba de salvar lo que quedaba de mi propia relación, me veía obligado a ser testigo silencioso de cómo mi hermano destruía a la mujer que tenía al lado, bajo la mirada cómplice de todos los que llamábamos familia. Mientras mi propia vida se convertía en un monólogo de decepciones, mi matrimonio con mi esposa terminó por entrar en un estado de animación suspendida. Ya no había peleas, lo cual, irónicamente, era mucho peor. Ya no había ni siquiera el interés necesario para discutir. Vivíamos como compañeros de piso que apenas se cruzaban en el pasillo. Fue en ese vacío emocional, en ese mar de insomnio, donde empecé a notar que ella, mi cuñada, estaba viviendo exactamente el mismo proceso, pero con el agravante del miedo físico. Al principio, nuestras conversaciones eran meros intentos de cortesía durante los eventos familiares. Pero todo cambió una noche después de una cena particularmente violenta en casa de mis padres. Él la había humillado frente a todos por una tontería, y yo, sintiéndome impotente, decidí llamarla cuando supe que ya estarían en casa. No fue una llamada de amor, fue una llamada de auxilio. ¿Estás bien?, le pregunté. Escuché su llanto del otro lado de la línea. No era un llanto de tristeza, era un llanto de alguien que ha aguantado demasiado tiempo. Empezamos a hablar de nuestras soledades. Ella me confesó que se sentía como un objeto decorativo,
alguien que solo servía para mantener la imagen de matrimonio perfecto que mi hermano exigía. Yo le confesé que, en mi propia casa, me sentía como un fantasma. Esas llamadas empezaron a ser nuestro refugio secreto. A veces hablábamos de nuestros hijos, de cómo queríamos algo distinto para ellos, y de cómo nos sentíamos atrapados en una Guadalajara que nos obligaba a seguir apariencias que nos estaban consumiendo el alma. La dinámica cambió cuando ella empezó a llamarme no solo para desahogarse, sino para pedir ayuda real. Recuerdo la primera vez que la escuché susurrar, escondida en el baño porque la había dejado encerrada en la recámara tras una pelea por una nimiedad. Mi corazón dio un vuelco. En ese momento, la línea que nos separaba como cuñados se volvió invisible. No era romance, era una conexión visceral de dos personas que se reconocieron como náufragos en la misma tormenta. Ella no me veía como el hermano de su agresor, me veía como la única persona que la escuchaba sin juzgarla, la única persona que validaba su dolor en un mundo donde todo el clan Huerta la obligaba a callar. Esas llamadas nocturnas, que duraban horas, fueron nuestra única salida. Yo no buscaba traicionar a mi hermano, buscaba salvar a una mujer que se desmoronaba frente a mis ojos. Y, sin darme cuenta, mi esposa empezó a ser la sombra que se alejaba, mientras ella, mi cuñada, se convertía en la única realidad que yo sentía, genuina. Estábamos cruzando una línea de fuego, y aunque sabíamos que si esto salía a la luz nos destruiría, la necesidad de sentirnos comprendidos era, en ese momento, más fuerte que el miedo al desastre que sabíamos que se avecinaba. Lo que empezó como un refugio telefónico, una forma de mantener la cordura en medio de la asfixia familiar, pronto se volvió insuficiente. Necesitábamos vernos. Los encuentros no fueron planificados como una aventura romántica, fueron el resultado inevitable de una tensión que ya no podíamos contener. Buscamos lugares alejados, carreteras que conectan con municipios cercanos, parajes donde el ruido de los motores de Guadalajara se perdiera entre los campos de agave o en la soledad de alguna brecha hacia el bosque. Cada encuentro era un ejercicio de terror. El simple hecho de estacionar nuestros vehículos a kilómetros de distancia y caminar para encontrarnos en un punto medio se sentía como una ejecución. Tenía miedo de ver luces en el espejo retrovisor, miedo de que un conocido de la familia nos reconociera, miedo de que mi hermano, un hombre obsesivo y controlador, hubiera instalado algún rastreador en el teléfono de ella o en su coche. Recuerdo una tarde, en una brecha olvidada cerca de la salida a Tepic. Estábamos sentados en la orilla de un camino de tierra, con el horizonte de Jalisco tiñéndose de naranja. El silencio era absoluto, roto solo por el viento. Fue ahí cuando por primera vez nos tocamos, no con lujuria, sino con la desesperación de dos náufragos que finalmente se encuentran en tierra firme. Mientras le acariciaba la cara, noté la sombra de un golpe cerca de su mandíbula, un hematoma que ella intentaba cubrir con maquillaje. En ese segundo, el mundo entero dejó de importar. Me invadió un monólogo interno que me perseguía como una sombra. ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto es traición? Pero, al ver el rastro de la violencia que mi hermano le había dejado, la culpa se transformaba en una rabia ciega. Él no la ama, él la posee, me repetía a mí mismo. Ella me confesó que cada vez que regresaba a casa, después de verse conmigo, sentía que su vida era una puesta en escena, una actuación de mujer sumisa que la estaba matando por dentro. No éramos amantes buscando placer, éramos dos personas intentando rescatar la dignidad del otro en un entorno donde nuestra familia, nuestra gente y nuestra cultura nos decían que debíamos aguantar y callar. Cada vez que nos despedíamos y ella tenía que volver a esa casa para enfrentar la mirada fría de mi hermano, yo sentía que la estaba enviando de vuelta al matadero. Éramos conscientes de que estábamos caminando sobre un campo minado, que una sola mirada mal interpretada por un extraño, un solo mensaje interceptado, nos costaría la vida tal como la conocíamos. Pero en ese momento, el riesgo de ser descubiertos era el precio que estábamos dispuestos a pagar por tener,
aunque fuera por una hora, una bocanada de aire limpio antes de regresar a nuestra propia prisión. El momento de la verdad no llegó de forma elegante, llegó como una tormenta violenta que arrasó con todo lo que conocíamos. Todo fue resultado de un cúmulo de sospechas, de ojos que nos vigilaban en cada esquina y de un descuido que pagamos con creces. Una de las personas del círculo íntimo de la familia, alguien que siempre se mostraba amable pero que en realidad vivía de los chismes, nos había estado siguiendo. Fue un viernes, durante una cena familiar que se suponía de celebración por un aniversario de mis padres, cuando el suelo se abrió bajo nuestros pies. La sala estaba llena, el ambiente era pesado, cargado de ese olor a comida tradicional y al perfume caro que mis padres tanto apreciaban. Yo estaba sentado en una esquina, sintiendo como el sudor frío me bajaba por la espalda cada vez que mi hermano me miraba. Él estaba inusualmente callado, con una sonrisa gélida que nunca llegaba a sus ojos. De repente, él se levantó, caminó hacia el centro del salón y lanzó un sobre la mesa. No eran fotos de un romance, eran fotos de nosotros en aquel paraje cerca de la salida a Tepic, fotos granulosas, tomadas desde la distancia, donde se nos veía caminar juntos por el campo. El silencio fue absoluto, un vacío absoluto que me golpeó en el pecho. Mis padres dejaron de hablar. Mi esposa, en el otro extremo de la mesa, se puso blanca como la cera, mirándome con una decepción que me dolió más que cualquier grito. Mi hermano no gritó, se acercó a mí con una lentitud que era puro veneno. Sus ojos, inyectados en sangre, no reflejaban amor fraternal, sino un odio asesino. Me arrinconó contra la pared frente a todos nuestros parientes. ¿Judas? No, eso te queda corto, me susurró, con un tono tan bajo que solo yo pude escucharlo, mientras me apretaba el cuello con fuerza suficiente para dejarme sin aire. Te comiste mi pan, dormiste bajo mi techo y ahora me haces esto. No es ella lo que querías, es humillarme. La reunión se transformó en un tribunal improvisado. Mis padres no nos preguntaron qué pasó, no nos preguntaron por qué ella estaba llena de moretones o porque mi propio matrimonio era un desierto. No, para ellos, esto no era un tema de amor o de rescate, esto era un daño irreparable al apellido, una mancha que nunca se borraría. Escuché los insultos de todos mis tíos, de mis primos, las palabras traidor, desagradecido y basura siendo escupidas sobre nosotros como si fueran piedras. Me sentí expulsado no solo de la habitación, sino del mundo que había construido desde que nací. Mi hermano, con esa calma psicótica que siempre ha tenido, me lanzó una última amenaza frente a todos. Ya no tienes hermano, ya no tienes familia, y te aseguro que cada día de tu vida vas a desear nunca haber nacido. En ese instante, supe que no solo habíamos roto un pacto, habíamos encendido un incendio que no se detendría hasta que todo lo que amábamos quedara reducido a cenizas. Después de esa noche, el tiempo perdió su sentido. No hubo una despedida, no hubo una oportunidad de explicar, ni siquiera un minuto de clemencia. Regresé a mi casa esa misma noche, solo para encontrar el closet de mi esposa vacío y un silencio tan pesado que se sentía como si las paredes estuvieran colapsando sobre mí. El costo de mi libertad fue inmediato y devastador. Mi esposa, al enterarse de todo el contexto, no solo se fue, me miró con una mezcla de lástima y una distancia que nunca olvidaré. Sus palabras fueron un cuchillo. No te odio por dejarme, te odio por obligarme a darme cuenta de que el hombre con el que dormí durante años era un extraño. Y mis hijos, eso fue lo que realmente me destruyó. Cuando intenté buscarlos al día siguiente, mi familia ya se había encargado de envenenar la narrativa. Para ellos, yo no era el hombre que rescató a alguien de la violencia, yo era el tío traidor que rompió el matrimonio de su hermano. Los intentos por hablar con ellos fueron bloqueados por mi propio hermano, quien ahora ejercía un poder absoluto sobre quien podía o no ver a mis hijos. Me vi obligado a abandonar la ciudad. La presión de la familia en Guadalajara era asfixiante, gente que antes me saludaba en la calle,
ahora me miraba con asco o me evitaba, repitiendo la versión de los hechos que mi hermano se encargó de difundir. Empecé a moverme de un lugar a otro, viviendo en pensiones, cambiando de trabajo constantemente, usando identidades discretas para que la sombra de mi hermano no me alcanzara. Hay días en los que el olor a tierra mojada me recuerda a esos campos en Jalisco y el corazón me da un vuelco, pensando que alguien me ha localizado. He tenido que aprender a vivir sin mi nombre, a ser un espectador de la vida que me fue arrebatada. Me enteré, tiempo después y por terceros, que mi familia me dio por muerto socialmente, hicieron una especie de funeral en vida. Perdí mis pertenencias, perdí mis años de carrera profesional, perdí el derecho a ver crecer a mis hijos, y sobre todo, perdí la noción de quién era yo antes de todo este desastre. La soledad en un lugar donde nadie conoce tu cara es un castigo que no termina, una condena de la que no hay apelación posible. Te das cuenta de que el exilio no es solo geográfico, es una desconexión total con tu historia. Te conviertes en un fantasma que camina entre gente que no le debe nada, pero que tampoco le da nada. Hoy, vivo en un lugar donde nadie sabe quién fui. Trabajo en empleos que no requieren mi nombre real, rodeado de gente que me conoce como alguien que llegó de la nada. La relación con ella, la mujer que rescaté, ha sido un camino de espinas. No es una vida de ensueño, es una existencia marcada por la cicatriz constante de lo que nos costó estar juntos. A veces nos miramos en silencio y ambos sabemos que nuestro amor nació sobre las ruinas de dos familias que, de alguna manera, aún nos persiguen. Sé que muchos me juzgarán sin haber visto las marcas físicas, las cicatrices y el terror constante en los ojos de la mujer que hoy tengo a mi lado. Me llamaron traidor, me llamaron Judas, y durante mucho tiempo, esa etiqueta fue la única verdad que conocí. Pero, al cerrar los ojos, me pregunto, ¿realmente rompí un pacto si ese pacto ya era una mentira podrida? ¿Es el honor de una familia, de un apellido, más importante que la integridad física y mental de un ser humano? A veces, el infierno de esta soledad se siente como el castigo que merezco, otras veces, lo veo como el precio justo por haber elegido ser humano en un mundo de autómatas. Reddit. Necesito saber si en mi lugar alguien más hubiera tenido el valor de salir de ahí, aun sabiendo que significaba perderlo todo, o si todos hubieran preferido seguir viviendo en esa farsa familiar por miedo al "qué dirán" y al poder de mi propia sangre. Me pregunto si hice lo correcto o si solo cambié una jaula por otra. ¿Realmente existe la libertad cuando tienes que esconderte del resto del mundo para poder disfrutarla? Los leo en los comentarios, porque a veces, cuando estoy solo, todavía me pregunto si al final del día yo fui el traidor o si, simplemente, fui el único que se atrevió a ver la verdad en medio de tanta oscuridad.